rechazo, el reject que tuvo, no lo llevó al pool opuesto de Church. Exacto. Espera. Porque era, José Luis, un pool de 100X, ¿no? Eso sí no tiene mucho rechazo, me he dado cuenta. Sí. Voy a cortar la cámara porque me está tirando mucho recurso, no se me actualizan los pools. Claro. Ahí. Disculpe, Ahí Iván, el internet por aquí está bastante inestable. Sí, se me hace que también es parte del internet. Sí, de Bueno. hecho me sacó. Pero bueno, bueno, más o menos para retomar la idea de lo que te estaba comentando. Generalmente he operado contra Jedis, ¿no? Utilizando una estrategia con la que ya llevo y me ha resultado bastante buena desde hace tiempo, ¿no? Sí, Víctor, una pausa. Te escucho a vos y después le respondo a Marcos, que justo me había hecho una pregunta. Así que y queda ahí pendiente para que Marcos sepa que no me olvide. No, disculpa. No, está bien. Sí, te escucho. Entonces he utilizado los pools como para saber en dónde ir colocando salidas para aprovechar el máximo movimiento, ¿no? Sí. Pero sí me cuesta un poco para hacer los Jedis cuando va a pasar de los de 100X a los de 50X. Sí, me cuesta un poco. No sé si hay algún truquito, es simplemente cuestión de ver gráfica. Sí. Por un lado, necesitas muchas horas de gráfica en distintos escenarios de BTC. Como decía hace rato, ahora Bitcoin se comporta completamente distinto a como venía hace 2 semanas atrás, que tenía más volatilidad. Fíjense que ahora venía rangueando y llegó a formar pools demasiado grandes. Ahí si lo ven en pantalla, acá arriba, a la derecha, van a ver cómo están compuestos los pools y cuál es el total que forma, ¿sí? Fíjense que este era un pool donde predominaban las 50X y llegó hasta 60 millones. Y todavía no lo liquidaba, pasó bastante tiempo, ¿sí? Desde acá arriba, incluso le costó liquidar este pulsito de 100X. Después vino acá, formó mucha liquidez, y ese es el patrón que van a ver que se da cuando hay poca volatilidad, que pasa mucho tiempo, se va armando mucha liquidez, es decir, la liquidez queda muy concentrada. Entonces, para ese tipo de escenarios van a ver que las liquidaciones son un poco distintas. Por ejemplo, acá no se barrió todo el pool hasta el final, sino que buscó la parte con mayor liquidez y se regresó el precio. Pero tranquilamente uno, en otro escenario, que es lo que siempre buscamos, para un típico Jedi, empezar con las entradas escalonadas desde acá, donde hay mucha liquidez, hasta ver una zona de menor liquidez o sin liquidez para poder colocar nuestro stop loss, que sea ese el rebote. Entonces, en este caso, si lo operábamos, tal vez nos tocaba una entrada parcial, muy chica, muy pequeña, pero bueno, que tenía un reject importante. Pero si nos vamos un poco más para atrás, si quieren hagamos el ejercicio, van a ver que con mayor volatilidad lo que hace normalmente el precio es barrerse. Acá yo estaba backtesteando otra cosa, pero vámonos a mayo. 20 de mayo. Vamos a ver. Y van a ver que a medida que hay más volatilidad, normalmente los mechazos se barren todo el pool. Entonces por ahí es más fácil operarlos a los pools, sobre todo como Jedi, ¿no? Ahí vamos a buscar.
Entonces estamos filtrados por pools mayores a 10. ¿Sí? Pools mayores a 10, 9800. A ver. Vamos a ir avanzando un poco para que veamos un par de liquidaciones más grandes. Estas son liquidaciones de 100X. Ahí está. A ver. Esta liquidación me gusta para que la analicen. Fíjense. Este pulsito era un pulsito de 50X. Se lo barre completo, ¿sí? Como decimos siempre, por ahí es bueno, sobre todo en 50X, si vamos a poner una entrada, que el stop loss en zona de no liquidez o cuando inicia el siguiente pool, ¿no? ¿Para qué? Para evitar que estos mechazos que van así y le dan un besito al siguiente pool, no nos saquen con el stop loss. Porque por ahí es tanta la inercia que viene en la caída del precio y empiezan a saltar todos los stop loss, liquidaciones, que impulsa demasiado el precio. Y más aún si no hay órdenes en buy esperando acá. Entonces, por ejemplo, este es el típico caso donde yo digo... Adivina dónde la dejamos. ¿Sí? Una entrada promediada, por ejemplo, que tengas un par, ¿no? Acá en la mitad del pool y otra en el extremo del pool, que te quede una entrada promediada ahí, en los 9.587, con un stop loss casi empezando el siguiente pool. Con la abuela, yo la saqué. ¿Por qué casi empezando? Porque ya si se mete muy dentro del pool, lo que pasa normalmente es lo que vemos acá, es porque ya va por el siguiente pool. Entonces está bien que nos saque ahí. Acuérdense que de este tipo de operaciones estamos, digamos, bajo el riesgo del slip page que seguramente nos sacude, digamos. O sea, el precio no va a ser un precio de 9.476 el que te va a tomar, sino que tal vez hasta 10, 15 dólares más abajo. Pero bueno, este sería, digamos, el típico de para agarrar. En este caso no rebotó y no regresó al rango. Entonces lo que se hace acá es tomar ganancias. Se puede tomar ganancias en la siguiente vela, donde uno más o menos ve que ya empieza de vuelta a generar una resistencia que empieza a tirar el precio para abajo. Ahí uno ya hace un cierre parcial, siempre parcial, esperando de que también nos puede sorprender el precio y terminar regresándose en la tercera o cuarta vela al rango. Y en este caso, bueno, como más o menos quedaban 9.585, 9.610, si uno cerraba un poco ahí, te da un pequeño margen, pequeño, no mucho, para poner tu stop loss a break-even. O sea, con muchas probabilidades de que te saque. Que de hecho en la siguiente vela, en esos casos te sacaría. Y fíjense acá cómo sigue cayendo. Acá, en este tipo de casos, ya sabemos que barrió el pool de 50X, intentó volver al rango, no pudo, y acá ya se podía hacer, cuando vemos de vuelta que empieza a bajar, ya se podía hacer una entrada parcial para entrar en contra Jedi para el siguiente pool. ¿Y por qué parcial? O sea, tiene que ser una entrada muy pequeña, que vuelve al rango, me permita cerrar a break-even, ¿sí? Fácilmente, porque la confirmación va a ser de que se va a barrer los siguientes pools es cuando empieza a acercarse al último mínimo, ¿sí? De estas mechas. Van a ver casos que siempre vuelve a tirar un mechazo cerca del último mínimo y se regresa. Así que bueno, por eso siempre también usar stop loss y no es certeza de nada eso. Pero bueno, acá podría hacer una entrada parcial
Y acá cuando vemos ya que sigue entrando, una segunda entrada parcial, tal vez a market porque no te da el tiempo, pero bueno, ya con la certeza de que se está metiendo al siguiente pool. Cuando estamos pensando eso y armando un contra Jedi, sí o sí tenemos que tener definido nuestro take profit. Que en este caso, uno viendo este escenario lo plantearía en la zona de mayor liquidez, ¿no? En estos pools de acá. Por lo menos parcialmente, decir, bueno, cierro el 80% acá y veo, porque todavía hay mucha liquidez acá abajo. Veo si el precio después continúa. Iván, Sí. no sé si es que en este instante el mercado estaba muy volátil, pero, o sea, tomar una entrada parcial, particularmente yo no lo hubiera hecho, ese contra Jedi. Porque como tú sabes efectivamente que es un buen momento para un contra Jedi, si básicamente ahí son 30 minutos después de una liquidación no muy grande, pero grande, pues. O sea, liquidaron algo ahí, pues. ¿Cómo tú sabes que puedes entrar a contra Jedi? Bueno, este caso específicamente es difícil. Este caso. Pero por ahí lo van a ver más sencillo cuando después de barrerse un pool de 50X se regresa, se forma un pulsito de 100X, ¿sí? De 10 millones, ahí ya es más fácil entrar en un contra Jedi. ¿Por qué? Porque siempre vas a estar entrando en el extremo del nuevo rango que se está formando. Entonces, si el precio no termina bajando, te va a dar seguramente oportunidad para salir a break-even o asegurar tu posición con un stop loss siempre por arriba del rango, para que no te saques fácilmente. En este caso era difícil tomarlo. Yo por ahí los tomo, pero ya más discrecionalmente, digamos, no por de tanto ver la gráfica. Por ahí, si vos te venís y seguís la historia, yo he agarrado varios sin un rebote que llegue a tocar un pulsito de destino antes de bajar. Pero, si ustedes, a ver, voy a aprovechar, voy a silenciar a todos. El que habla, el que quiera hablar, se desmutea, no hay problema. Entonces, para que no haya sonido de fondo. Pero normalmente este tipo de entradas, y lo hablaba un poco con Rodri esta semana, que es bueno para el ejercicio para hacerlo para todos los tipos de pools. Ver un poco la historia de cómo viene ese pool. ¿Sí? Por ejemplo, este 50X, ¿sí? Ya había tirado un mechazo, se había aproximado al pool y no lo barrió, a pesar de que tenías una liquidez considerable acá. Entonces, normalmente, digamos, una vez que lo perdona el pool, sobre todo las de 100 y 50X, la segunda vez ya lo termina de barrer. Y acá en este caso, si nos vamos a este 25X, seguramente para tener una confirmación más, ¿no? que te dé confianza para entrar, es analizar un poco de la historia, cómo venía ese pool. Y fíjense todo el tiempo que estuvo lateralizado acá. ¿Sí? Ajá, y acá está la parte donde primero se acerca al pool, seguramente acá había liquidez, ¿sí? Barrió antes. A ver que se actualice. ¿Sí? ¿Qué pasó acá? Bueno, algo pasó acá que hay una mecha y lo mismo acá. No están barridos los pools, pero debería estar.
algún error. Se niegan a barrerse. Se niegan a barrerse, estos son inmunes. Bueno, acá claramente, ¿sí? Fíjense que esa liquidez se venía formando desde toda esta parte, ¿sí? Hubo liquidez ya acá arriba, se la barrieron y quedó pendiente de hace mucho tiempo atrás. Esto deben ser casi 2 días. Sí, casi 2 días y el precio siempre lateralizándose cerca de ese pool. Entonces, por ahí discrecionalmente van a ver y me van a escuchar por ahí a mí decir, a este pulsito ya no lo puede perdonar de nuevo. O sea, ya lo tomó, intentó una, intentó 2 veces, estuvo cerca del pool lateralizándose todo el tiempo, en algún momento ya lo va a ir a barrer. Entonces, si a eso le suman Falcon, ¿sí? Cuando está cerca el pool, o cuando ya se barrió uno de 50 previo, le suman Falcon, ven la presión del mercado, analizan un poco el volumen, bueno, ya tienen varias confirmaciones como para que se justifique entrar en un contra Jedi. Pero este escenario de acá, que me preguntaba Marcos, sí está difícil. Está difícil de tomarlo, pero es un poco eso, ¿no? Seguir la historia de cómo viene liquidando los pools. Si quieren, a ver, veamos alguno. Seguramente hay alguno acá de 100X, para que vean que los de 100X, creería que no pasa más de un día y los termina barriendo. Esos pulsitos que son únicamente de 100X, ¿no? Que quedan... A ver, vamos a ver un caso. ¿Sí? Fíjense este de acá. Este de acá, a ver. No, esto es 50X. Se formó 50X. Que bueno, acá seguramente se termina alimentando de 10X por la proximidad del precio. Sí, pero muy poco. No, muy poco. Pero bueno, no está mal que lo analicemos por más de que sea de 50X. ¿Sí? Ya tiró un mechazo acá. Barrió más que nada 100X. ¿Sí? ¿Sí? El precio sigue tocando los mismos mínimos y acercando ese pool. Acercándose. Y veamos cómo venía ya con los mayores a 5 millones. Fíjense que había un pool ya, tal vez en todo este rango, ¿sí? Por eso está bueno también verlo por pools menores, como de 5 millones, porque lo que te está indicando es que hay todo un rango continuado de liquidación. Es decir, que con un mechazo, por más de que por ahí no se hayan formado muchos de 10 millones, pero en todo ese rango sí hay una buena cantidad. Fíjense cómo eran los de 10 millones. Y ves, tal vez de 10 millones te quedaban bastantes espacios en el medio. Pero, bueno, fíjense, se acercó una vez, liqueó el de 100X, no liqueó el resto de 50. ¿Sí? Se acercó otra vez, sigue rangueando el precio y sigue formando más liquidez acá. Entonces, y esto incluso también, ¿no? Cuando ya vemos una confirmación donde ya tenemos un buen margen, esto vendría a ser seguramente un 0,5, sí, 0,5, 0,7. Con un 0,5 ya es casi suficiente para un pool de 50X, siempre va a depender igual de la volatilidad y el volumen del mercado en el momento, pero fíjense la cantidad de veces que se acercó el precio y lateralizó por arriba, lateralizó, ¿sí? En algún momento lo vas a agarrar en contra Jedi. Entonces, por eso en la guía van a ver que tanto para los de 100X como los de 50X nos dice, buscó una entrada en el rango, espera que se acerque, ¿sí? Podés esperarlo. De hecho, veniste sentado en la computadora y viste que se acercó ya varias veces, ya podés empezar a especular que va por ese pool y te vas posicionando en el rango. ¿Sí? Siempre tratando de que sea del rango que se formó, por ejemplo, desde los 9.580 hasta los 9.440,
¿sí? Hacemos un rango imaginario, por más de que por ahí el pivot no nos los marque, pero tratando siempre de que sea en la parte superior si vas a entrar en short. ¿Para qué? Para eso de lo que hablábamos, ¿no? Que siempre te dé oportunidad de salir a break-even, o ya una vez que ves que va bajando, empezar ya a asegurar tu entrada con un stop antes de tu precio de entrada. Y fíjese, ¡pac!, termina barriéndolo. Ahora, sigamos el caso para el pool de arriba. Porque también, esto es algo que hablábamos mucho, ¿no? Las 100X y las 50X son pools próximos al precio, están muy cerquita, y hay posibilidades para ambos lados, porque por ahí, como estos escenarios donde hay bastante volatilidad, fíjense cómo marcaba el rango de los 9.580, son más de $100, 140 dólares más o menos de rango. Acá había buena volatilidad, entonces hacer un 1.5% para tirar un mechazo, un 1% no es nada para BTC en estos momentos. Entonces, quieras o no, si estás armando un contra Jedi, para entrar en short en este caso, también puede ser un contra Jedi para ir por este pool. Pero volvemos a analizar un poco la historia, a ver cómo venía el precio. Y fíjense que siempre los acercamientos fueron para esos pulsitos de abajo. Acá lo intentó una sola vez, ¿sí? Y prácticamente no volvió a hacer otro intento. Entonces, sigamos la historia ahora para este pool de acá arriba que se va formando. Que este es un pool, por ejemplo, si lo analizamos desde acá, ¿no? Desde que decimos, bueno, tuvo el primer approach a ese pool, que estaba formado principalmente, bueno, 50X, un total de 15 millones, bueno, se iba armando ahí el pool, y claramente se va alimentando a medida que va bajando más el precio, de lo que más se alimenta es de 50X. Entonces, fíjense, ahí estábamos a fecha 21 de mayo. ¿Sí? Fíjense, quedó este pulsito vivo de 50X, ¿no? 21 de mayo. ¿Sí? Sigue bajando el precio. Bueno, acá ya se distanció bastante, se fue hasta las 8.900. Entonces, bueno, acá ya decís, un contra Jedi acá, para ese pool de arriba, ya te tendría que haber sacado el stop loss tranquilamente. Pero bueno, no tuviste otro acercamiento a ese pool, entonces no lo deberías haber tomado. O no tuviste por lo menos una lateralización cerca de este pool. Pero van a ver cómo queda pendiente y en algún momento se lo barre a este pool de manera muy agresiva. Vamos a seguir la historia acá del precio como venía. ¿Sí? Baja el precio, de vuelta, empieza a lateralizar acá. ¿Sí? Empieza a formar los pulsitos, vamos, mayores a 5 millones, para que veamos desde el principio cómo los va formando. Los que quieran interrumpir y preguntar, con toda libertad, ¿no? Baja el precio, ¿sí? Empieza un nuevo rango. Fíjense cómo siempre respeta, ¿no? Después de que hizo una liquidación fuerte, tac, al próximo pulsito de 5 millones que se está formando, va a ir por eso si es que va a lateralizar el precio. ¡Pac! Y lateraliza, ¿sí? Después se termina barriendo un poquito más de la parte de abajo, pero me interesa que analicemos estos pools chicos. Digo los pools chicos porque creo que la mayoría tiene más cancha, ¿no? Con los pools grandes que son por ahí más fáciles de operar. Pero ya vamos también a esos casos para ver cómo armar una entrada Jedi con distintos escenarios, digamos.
teniendo buen margen para stop loss y sin tenerlo. Ya vamos con eso. Fíjense acá, ¿no? Se va formando, esto está filtrado mayores a 10 millones, ¿sí? Toda esta parte de acá, que no la termina barriendo, bueno, predominan las 50X, ¿sí? Entonces barre hasta donde están los 100X, ¿sí? Van viendo, ¿no?, el precio arriba a la derecha. Y se frena ahí y deja vivo las 50X, ¿no?, donde predomina las 50X. Sigue lateralizándose, ¿sí? Ahí está, ¿no? Este pulsito, ¿no? Se acerca una primera vez, ¿sí? Este acercamiento yo no lo tomaría como acercamiento porque prácticamente acá lo que hace es con una mecha barrerse los pulsitos de 100X, si estamos, ¿no?, concentrándonos en este pool para entrar en un contra Jedi. Y acá ya hace el segundo acercamiento, ¿sí? Y ya el precio se le empieza a pegar, ya se va a actualizar ahí el gráfico, ¿sí? Fíjense cómo se le empieza a pegar. A este pulsito. Que en este caso, es el mechazo más fuerte que vemos es este de acá. Esto normalmente lo van a ver cuando dejan que el precio siga subiendo solo. Por ahí no necesitan realizar los bots mucho esfuerzo para una liquidación de arriba, ya que saben que lo están subiendo naturalmente al precio. Entonces, eso también es una buena señal para ver a la hora de buscar una posición, ¿no?, en long, en este caso. Entonces, hace un primer acercamiento, segundo, fíjense, lateraliza, se le pega, tercero, vuelve al rango, ya es una oportunidad para un contra Jedi, ¿sí? Donde, fíjense que si llegamos a esta parte, vamos a ver que está prácticamente todo el pool unido, entonces por ahí uno no sabe dónde, pero ahí, de vuelta, nos vamos a la historia del pool, hasta dónde llegaba el pool, ¿sí? Hasta esta zona más o menos. Entonces, bueno, de este pool definido, ¿sí?, en la zona donde haya mayor liquidez, ¿sí? Puede ser take profit acá y take profit al final del pool. Y fíjense cómo lo termina respetando, ¿sí?, donde hay más liquidez y al final del pool. Acá. Lo termina barriendo. Entonces, ¿a qué voy con la idea esta, no? Tanto para los contra Jedi, para 100X y 50X. Seguir un poco la historia del precio. No es que me siento en la computadora y digo, mirá, un pulsito acá, ya me voy contra Jedi, porque está bajando el precio. No, pero seguí un poco la historia y fíjate cómo venía. No estaba mal acá hacer una entrada parcial y la otra entrada parcial acá, ¿sí?, como lo vimos varias veces. Y un stop loss ya casi empezando este pool para que nos saque únicamente si se va a barrer este pool. Iván. Sí. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric? Muy bien, muy bien. Mira, soy un poco nuevo, una pregunta. Bueno, bienvenido. Gracias, gracias. En estos casos, cuando estamos viendo la historia del pool, y obviamente en esa zona donde está el 22 de mayo a las 3:55 que lo tienes ahora, Sí. ¿Qué tan frecuente busca rellenar ese pool antiguo que dejó atrás, que no logró barrer? De lo que he observado yo, cuando son 100X, casi siempre. Por lo menos en mi cabeza tengo eso porque de eso no estoy llevando registración. Simplemente te hablo de cómo lo voy operando, ¿sí? Ahora, 50X
y 25X puede ser que queden pendientes y queden pendientes por varios días. 25X incluso puede que el precio baje completamente y no lo haya barrido. Por ejemplo, en la caída, cuando fue de los 10.000, que siguió derecho hasta los 3.600. En esa caída todavía había muchísima liquidez por arriba del precio. Yo me acuerdo porque lo estaba esperando en short, arriba de los 10.000. Y me acuerdo que fue una entrada que justo tuve un viaje en el medio, tuve que cancelar las entradas para viajar tranquilo, todo. Y me quedé pensando, es probable de que no las toque a las entradas. De hecho, el precio ya había bajado muchísimo la volatilidad y había perdido mucha fuerza. Por ejemplo, justo que me venís preguntando, ¿no? Habíamos visto acá que había quedado una entrada, un pool de 50X, ¿no? Más arriba. Y si quieren, sigamos la historia a ver cuándo lo termina barriendo, que decíamos que seguramente lo va a hacer con mucha fuerza. Acá en los 9.640, ¿sí? Fíjense, 9.640. Entonces, el analizar la gráfica todos los días, ver qué está pasando con los pools, cuándo los buscan, cuándo no, te da cierta confianza también a la hora de operar. Uy, acá como se lateralizó por tantos días. 23 de mayo, Mira, eso lo habíamos visto 21 de mayo, ¿no? Ese pool de los 9.640. 9.640, ¿no? ¿Dijimos? Sí. Bien. Fíjense, baja incluso el precio, quedaron pendientes arriba. Acuérdense, 50 de X y 25. Fíjense la cantidad de días. Ah, esta fue, claro, la baja hasta los 8.700. Claro, tú en base a el tiempo que tienes operando los pools, te das cuenta más fácilmente de en qué momento lo tiende a buscar. No sé si en qué momento, pero si yo ya veo que al pool lo perdonó repetidas veces, se aproximó, hay mucha liquidez, veo Falcon a favor, veo que de vuelta el precio se acerca a ese pool que lo vengo vigilando, me da mucha más confianza para operarlo para un contra Jedi. De última, un Jedi, sabes que si no se lo comió al pool, no te tocó la entrada. Cada uno tiene sus pros y sus contras. Mira la cantidad de días, una semana ya vamos. Ahí está. Ahí está, mira. Él lo tocó, él lo tocó. 9.640. Ahí está. Y vuelve, mira. Mira. Porque esto también es importante verlo. El precio, bueno, venía subiendo de acá. Ahí lo para. Quiero que lo analicemos de antes. Fíjense, venía subiendo el precio. Ahí que se ponga esta parte, ahí está. Viene subiendo el precio, tenía pools antes, ¿sí? Que se habían formado, más jugosos, y estos pools era el pulsito viejo, que venía de antes, ¿sí? Y fíjense dónde se frena, ¿sí? Para empezar a lateralizar. En ese pool que se había formado antes, que venía de antes. ¿Qué es lo que yo interpreto ahí normalmente? ¿Sí? Es que se está lateralizando para generarle más liquidez a ese pool que había quedado pendiente. Entonces, ahí yo ya empiezo a buscar mi entrada. Y es lo mismo de siempre. Fíjense que esto es bastante mecánico. Liquidó, creo 25X, a ver. Sí, 25X, ¿no? Liquida 25X. Sí, ranguea. Acá voy a tirar otro mechazo. Que acá, por ejemplo, no, acá justo no me hubiera puesto el long, pero si la siguiente vela
después de acercarse al pool, ya era otra vela blanca, alcista, yo ya me ponía ahí en un contra Jedi. Como no lo fue, regresa al rango, acá yo ya empiezo a buscar entradas parciales en el rango que está formando. ¿Sí? Como siempre, una entrada parcial en la parte inferior del rango, ¿sí? Y otra en el próximo pulsito que se está formando. Que de hecho, como es de 25X, tú podés tener 3 entradas parciales. ¿Sí? Si ves que el precio viene con fuerza, subiendo, en este caso, fíjense, venía de los 9.000, ya había hecho $500 en un par de horas nomás, se puede dividir en 3 la entrada parcial. ¿Sí? Parte inferior del rango, muy poquitito, ¿sí? Próximo pool de 100X, ¿sí? Y próximo pool de 50X. Porque ese de 50X, van a ver que en muchos casos hace esto, tac, 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 se está acercando, tira un mechazo rápido, barre 50X y sigue subiendo. Y cuando hace eso, normalmente sube con muchísima fuerza. Entonces, para asegurar que no me toque un stop loss, puedo dividirlo tranquilamente en 3 entradas parciales. Tac, parte inferior del rango, pulsito de 100X y pulsito de 50X. ¿Sí? Puede ser acá, en la mitad, como para decir, si tira el mechazo, que me lo toque sí o sí. Con un stop loss ya por esta zona, fuera de los pulsos. ¿Por qué una tercera entrada? Por ahí para los que, sobre todo para los nuevos, para que mi precio ponderado de las 3 entradas sea más próximo, ¿sí? a mi stop loss y me permita jugar con ese stop loss poniéndolo más distante para asegurar que no me lo toque. Y bueno, acá lo que vemos siempre, ¿sí? Ya liquidó una parte, ¿sí? Se aproximó al pool, pero en este caso regresó. ¿Y acá qué hace? De vuelta lo mismo, ¿no? Liquida, ¿sí? No, perdón, no liquida, se aproxima al pool, se regresa, pero las siguientes velas, fíjense cómo sigue subiendo con fuerza. Acá yo ya podría, ¿sí? En el cierre de esta vela, donde fíjense que está a la altura de los últimos máximos, en el cierre de esta vela yo ya puedo estar entrando, haciéndole una reforzada a mi entrada. Si es que, por ejemplo, me tocó una sola entrada parcial acá, en el pulsito de 100X, y no fue demasiado grande, entonces, bueno, hago mi cálculo con la planilla, siempre para que el precio ponderado me quede demasiado a favor. Por ejemplo, si esta entrada fue con 10.000 contratos, acá tal vez, si me juego con 10.000 contratos, me va a quedar una entrada ponderada justo en el medio. Entonces, por ahí, fíjense que está todavía cerquita del último mínimo, si es que el precio me está haciendo otro mague. Entonces, por ahí, para asegurarla, con mi stop a break-even, se complica un poco. Entonces, tal vez esta entrada, si acá fue de 10, acá que ya sea de 5, entonces mi entrada me va a quedar de la mitad, entre mitad y mitad, la mitad de ahí. Entonces ya me permite jugar con ese stop. Siempre hagan ese cálculo del precio ponderado. Y bueno. Puedes entrar a limit, ¿no? Ahí tienes que entrar a market, porque si está subiendo no te va a tomar, ¿no? No te lo va a tomar, sí. O sea, tenés que... en esta vela seguro te lo tomo, ¿sí? Si lo pones muy distanciado no, pero en esta vela, o sea, si lo tomás ya al cierre, yo creo que termina siendo una entrada market. Que bueno, entre fee de market 0, menos 0,75 y acá tenía más 0,25, terminas pagando menos 0,5. Que bueno, no es tanto, digamos. Por ahí ya te quedas tranquilo con eso. Y de hecho, si lo haces con menos cantidad de contratos, tal vez no te termina comiendo el fee que te pagaron acá o se termina compensando justo. Y acá, bueno, ya tenés que tener definido tu take profit, dónde va a salir, en take profit parcial, al final de la parte con mayor liquidez. ¿Sí? Fíjense que es completamente mecánico, es lo mismo siempre. Y yo pondría otra salida acá, al final del pool. A ver si después me lo termina tocando. No, pago.
Ahí ya bajó, bueno, tuve un take profit parcial, el 20% me lo sacó a break-even. Iván, una Fíjese, pregunta. sí, para redondear, acá ya terminaron pasando una semana, ¿no? Y fíjense que respetó el precio, se acercó a ese pool, rangueóse de cerca y hizo lo mismo de siempre. Hace la aproximación y buscamos entrada en el rango y en los pools de más abajo para hacer un control de alza. Sí, ahora sí te escucho. Por lo menos allá atrás donde lo pusiste, donde llegó a 9.640 aproximadamente, él tuvo un acercamiento, o sea, liquidó un pequeño pool de 100x. O sea, obviamente porque nosotros ya estamos viendo la gráfica, pero en ese instante yo veo que está acercándose un pool de 100x y mi lógica me dice, marico, va a liquidar, va a terminar de liquidar el pool, y ahí sí puede ser que ranguee nuevamente para buscar el superior. Pero como... Acá, o sea, esta de acá, decís, Marco. ¿Cómo? Esta liquidación de acá. La de atrás, un poquito más atrás. Esta de Eso, acá. apenas que... Ah, claro. Bueno, acá, a ver, veamos cómo estaba esto armado. Si esto prácticamente, a ver, venía siendo pools de 50x, que era el de antes, el viejo, y después se alimentó mucho cuando el precio estuvo acá abajo con pools de 25x. Que bueno, a ver, de última, acá se acerca y ya barre una parte del pool. Bueno, en estos casos, digamos, si yo no vería esta parte para adelante, por ahí la dudaría en ponerme en un contra Jedi para lo que queda del pool. Esta parte sí la dudaría, digamos. Si yo tengo mi visión, no, si estoy en esta vela, por ejemplo. Porque, ¿qué es lo que uno normalmente pensaría? Se liquidó ya todo este pool de 25x, le queda todavía el resto de 25x pegado, donde confluyen, ¿no?, las 50x que venían de antes. Pero tiró el mechazo, lo devolvieron, ¿sí? Tiró de nuevo el mechazo para intentar meterse, lo devolvieron. Y está quedando de nuevo en el rango en el que estaba. Entonces por ahí yo sí la dudaría, o si hago una entrada, ya tal vez no la buscaría dentro del rango, sino asegurándome en un pulsito. A ver, ¿cuál es la diferencia entre entrar en un rango y en un pool? Que entrando en un pool de 100x, siempre vas a estar entrando en el mínimo del rango. Entonces te da, hasta incluso te da para entrar con demasiado capital acá, en el reject tomar ganancias, y esas ganancias estar dispuesto a perderlas alejando aún más el stop loss. ¿Para qué? Para que si te toca el stop loss, se compense esa ganancia que tuviste con ese stop loss que te quedó. Entonces, de última, bueno, ni ganaste ni perdiste. Pero... Yo porque digo que... Sí. Disculpa. Sí, sí. Mira de dónde viene el precio, ¿no? Viene, liquida todo ese pool de 25x. O sea, se comió parte importante. Es un rango de casi $180 más o menos, $200. Y mira, como tú dices, el reject que tuvo el precio. Claro. Imagínate que no existiera la gráfica hacia adelante. Yo veo un reject que me lo está regresando a rango y mi lógica me dice es eso. Mira, va a liquidar primero a longs y a ver qué pasa. Pero ya se había comido gran parte de la liquidez. Supongo que, y esto por favor corrobóramelo, porque no existía liquidez abajo, más allá. Y por eso fue a terminar de liquidar ese pool, o parte de él. No, en realidad a ver si había liquidez. O sea, tenés esto porque estaba filtrado mayor a 10 millones, pero si vos le das a 5 millones, fíjate que este es un nuevo rango que se está formando. Y fíjate, en poco tiempo, estamos hablando de, a ver, en 2 horas, fíjate la cantidad de liquidez que se formó de 100x y 50x. Entonces, lo están operando, digamos, están entrando a market, sin duda. Una cosa,
En este caso, yo siempre visualizo o trato de darle continuidad a lo que es un ciclo de liquidación. Viene pegado liquidando shorts, se barrió las 25X y con todo y que hay pools nuevos formándose de longs, en ese aspecto prácticamente no liquida longs, es decir, sigue el ciclo pegado liquidando shorts. Entonces eso es algo que usualmente es bueno esperar un poco y no anticiparse en demasiado, o sea, demasiado. Sí, 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 coincido con vos. De hecho, digamos, en este escenario que estábamos viendo, ¿no? Si estás ante la duda, deja que liquide acá abajo, short por lo menos uno de 100X, y fíjate cómo se comporta el precio. Entonces, fíjate acá, liquidó los longs de 100X, vuelve a ranguear, liquida los shorts de 100X, y a pesar de que los liquidó, ya vuelve a una altura de precio, ¿sí? Donde estaba ese pool. Es decir que, a ver, no está subiendo por un pool de 100X que tenga formado. ¿Por qué? Porque ya lo liquidó. Entonces ya lo están subiendo al precio y el próximo pool que le queda es este. Entonces, si no estás todavía convencido de la entrada, o haces una entrada parcial muy chiquita en algún pool, o dejas que liquide, ves cómo se comporta el precio, y cuando tengas esta confirmación que ya se aproxima al pool, ¿sí? Que hizo el primer acercamiento y se sigue aproximando ya cerca de los nuevos máximos, ahí le entras. Un contra Jedi, a ver, es mucha práctica, ¿no? Mucho, porque tranquilamente uno puede agarrar y decir, uy, ya está, mirá, liquidó 100X en short, volvió a ese nivel del pool en el que estaba, vacío sí por esto. Te pones en long, ves que hace esto, se regresa, te asustaste y cerraste con un stop loss, perdiendo un poco. Más los fees, bueno, te termina siendo una pérdida que te afecta. Entonces, esto termina siendo mucha práctica, no es que siempre se va a comportar así. El procedimiento mecánico sí es lo que hay que practicar, hay que hacerlo porque casi siempre se repite. Pero el precio en el medio muchas veces hace un montón de cosas que nos generan incertidumbre, nos hacen tomar malas decisiones o cerrar mal una posición. Una pregunta, Iván. ¿Qué tal, Ludush? Sí, hola. ¿Cómo va, bro? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Quería preguntarte, ¿de qué forma te sirve el Falcon? Porque lo que he visto que para 100X, pues hace lo que sea, no te llega a servir mucho. Y para los otros, sí. Cuando ya te dice buy o sell, es que ya hizo el movimiento, no sé cómo operarlo con el Falcon. Vamos a verlo, porque la única forma de ver Falcon ahora es en vivo. No tenemos el histórico para verlo bien en detalle, pero fíjate que estamos acá. Buy 78%, es decir, hace 2 horas estuvo en un 100%. La alta frecuencia dejó de actuar comprando, pero fue lo último que nos marcó. ¿Sí? El Open Interest, en este caso, se mantiene prácticamente igual. Acá, 20.33. A ver. Aumentó, pero bajó ahí el Open. Bueno, para los pools de 100X, van a ver que muchas veces Falcon no se ve alterado. ¿Por qué? Porque, a ver, los pools de 100X se forman a 0.45%, lo vamos a marcar,
del rango donde se está formando. ¿Sí? A 0.45%. ¿Sí? Es donde liquida la CINEX. Entonces, fíjense ahí cómo se va formando liquidez acá y se va formando también liquidez arriba. Y fíjense que esos pools de 100X, quieran o no, están muy cerca del rango. Entonces, por ahí, sobre todo cuando vean escenarios de mucha volatilidad, van a ver que ni siquiera necesita esfuerzo el precio para que toque esos puntos de liquidación. Que la misma volatilidad del precio hace que se coma esos pools. Por eso, van a ver que muchas veces hace esto cuando se barre un pool, ¿no? Viene con una vela común, no tiene ni siquiera mecha, se barre el pool y se queda boludeando un poco ahí y vuelve al rango en un par de velas. Ni siquiera con mechas, no lo hace no tenés ni nada. Entonces, cuando vemos escenarios con mucha volatilidad, van a ver que eso pasa seguido, que no necesitan esfuerzos los bots para liquidarse los pools de 100X. Y en el caso de Falcon, como Falcon tiene un parámetro donde detecta la alta frecuencia desde un cierto punto, ¿sí? Es decir, cuando hay fuertemente alta frecuencia de manera fuerte, por ahí sí va a detectar el algoritmo que hay alta frecuencia hacia un cierto lado, pero en Falcon no te puede estar marcando ese nivel de detalle. Entonces te lo va a marcar únicamente cuando haya una fuerte actividad de los bots hacia un cierto lado. Es decir, para esos pulsitos de 100X vas a ver, Luz, que muchas veces la alta frecuencia no te lo marca Falcon. Pero en el algoritmo que nosotros vamos registrando todo eso, ese nivel de detalle sí lo podemos ver. Pero tampoco nos sirve mucho llevarlo para que ustedes lo vean a ese nivel de detalle, porque los puede llegar a confundir mucho cuando va a liquidar un pool más grande. Porque le va a estar marcando tal vez alta frecuencia, actividad de los bots, y tal vez va a ser una actividad demasiado chica, y van a pensar que se está por barrer un pool grande. Entonces, bueno, dentro, digamos, de todos los parámetros que hemos buscado, hemos tratado de que sea una detección, digamos, de la alta frecuencia más promediada, más normal, para que les sirva más en los casos más importantes, que son los pools de 50X y 25X. Perdón, pero inclusive cuando Falcon está positivo hacia un lado, y para hacer shade, está en contra de lo que dice Falcon, por ejemplo. Exacto, sí, van a ver que eso pasa tranquilamente. Me ha pasado que siguió de largo, por ejemplo, en los 100X que opero por lo general, y Falcon siempre me quedó en contra, digamos. Exacto. Siempre me toca. Es medio complicado los 100X, porque Falcon siempre lo tenés en contra si quieres hacer un Jedi. Claro, sí. Para Jedi, digamos, a Falcon lo vas a estar esperando en contra. Entonces, la confirmación para dejar correr ganancias de un Jedi viene por Falcon. ¿Por qué? Porque automáticamente cuando tenés un mechazo, un reject rápido, que de hecho seguro pasó acá, esta yo no la pude ver en vivo, pero seguramente acá viste alta frecuencia en sell, que tal vez debe haber llegado sell 66%, 100%, y automáticamente empezó a bajar Falcon. Tal vez debe haber puesto 0% y con el tiempo empezó a subir a 33%. ¿Eso qué quiere decir? Empezaron sell, y de golpe, después de que llegó el precio acá, liquidó. Para regresarse tan rápido, lo tiene que hacer únicamente con alta frecuencia. Entonces empezó el buy a contrarrestar, por más de que Falcon estaba en cero. Porque, o sea, lo que hizo fue bajarte de 100% sell o 66% sell a un 0% o a un 33% buy.
Entonces te lo va haciendo gradualmente, ¿no? Entonces, esa es una confirmación para decir, por ejemplo, ¿no? O sea, no basándote únicamente en el precio. Bajó el precio, líquido se vuelve a bajar y van a ver que muchas veces tira la mecha, pero la siguiente vela también es para abajo. Entonces, si ves eso, si ves que Falcon no acompaña tu rebote, mínimamente asegura un stop a break-even, mínimamente. Hace un take profit parcial, sacale el 50-60% y el resto deja correr, asegura ganancia. Entonces, en ese caso te va a servir Falcon para los Jedi. No sé si quedó claro, Luz. Sí, pero tú más bien cómo lo utilizas como para los pools grandes. Bueno, veamos un ejemplo. Específicamente Jedi el de o arriba, Jedi. Iván. Ese es bueno. ¿Este pulsito de arriba? ¿Quieren que lo analicemos? Sí, porque empieza 50X y 25X, como el 9380, 9400. Ese está bueno. Vamos a filtrarlo un poquito. Bueno, fíjense, acá lo tengo que filtrar mayores a 20, porque justamente viene muy lateralizado el precio y ya todo esto está con pools mayores a 10 millones. Entonces, para poder determinar un poco mejor a dónde se puede llegar a frenar el precio, a dónde puede hacer un retroceso o un pequeño retroceso después para seguir metiéndose al siguiente pool, lo tienen que filtrar por mayor cantidad de millones. Entonces acá está, por mayores a 20 millones, fíjense cómo respeta, se había formado este pulsito, liquida, ¿sí? Siguiente pulsito, lo liquida. Y acá, tenemos mucha liquidez. Que ese pool de 9.550 lo venimos esperando, creo, desde la semana pasada, ¿no? Que le íbamos a hacer un contra Jedi, que al final se acercó al pool, pero tuvo un retroceso en el acto. O sea, la siguiente vela no lo acompañó acercándose al pool. A mí me terminó sacando a break-even. Esa entrada que yo la traía desde antes, desde los 9.200, por ahí. Pero este pool ya viene hace tiempo, ¿sí? Y se lo va a barrer. O sea, si acá el precio primero se tiene que acercar, lateralizar por lo menos un poco, un par de velas y tirar un velazo grande. A ver la liquidez más arriba, ¿cómo está? Ese, si no nos conviene más hacer un contra, Jedi, y subiendo con el precio. Sí. A ver, analicemos cómo operaríamos de las dos formas este pool. Bueno, ahora para un contra Jedi, si vamos por este pool de arriba, está complicado tomarlo desde ahora. Si vamos a buscar una entrada en contra Jedi desde ahora, tiene que ser en este pool de 10X que todavía no se barrió, ¿sí? Con entradas parciales acá, pero el precio tranquilamente puede barrerse, ¿sí? Este pool de acá y volver al rango y sacarnos, ¿sí? Pero bueno, sería, digamos, un golazo armar un contra Jedi con esta distancia ya bastante grande, apuntando con un take profit acá, ¿no? En este pool de acá. Sería un golazo, digamos, si se nos da. Tenés, supongamos que te queda una entrada promediada ahí, en estos dos pulsitos, haces tu entrada.
tenés un 4%, si estás a 10X, un 40%. No, es una linda entrada. Pero bueno, entonces, a ver, para armar una entrada en contra JD desde acá, lo que pasa, te puede sacar muy fácil el stop a break-even. Lo que podemos hacer acá es, se planifica una entrada, ¿sí? Por ejemplo, que digamos, entrada parcial acá, entrada parcial más grandecita acá, ¿sí? Que te termine quedando más o menos un precio ponderado ahí. Y que ante un mechazo que se barre este pool, te permita cerrar una parte en ganancias. Entonces, esta entrada de acá debería ser lo suficientemente grande para que la entrada se aproxime un poco más acá. Que te quede más próxima a esa última entrada, ¿sí? Porque lo que vamos a buscar es sacarle un poco de ganancia apenas nos toque la entrada. Me salió un cartel. ¿Siguen todos ahí? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. perfecto. Sí, sí. ¿Alguien más, tal vez Mónica, que se registró con la cuenta? Bueno, entonces lo que vamos a buscar es que, por un lado, el stop loss nos quede alejado, ¿sí? Que se puede incluso tirar un mechacito más hasta ese pulsito de acá. Veamos a ver mayores a 5 cómo está ahí el tema. Ajá, sí. Sí, sí, tiene que ser sí o sí por ahí el stop. Entonces, como es una entrada que si no las toca, tal vez hay que aguantarlo bastante tiempo, porque el precio puede tocarnos y seguir lateralizándose bastante antes de subir y barrerse este pool, tenemos que tener un stop alejadito, ¿sí? En este caso 0.9%. Entonces lo que podemos buscar primero es que nos toque la entrada con un buen capital acá y apenas se da el reject, ¿sí? Sacarle un 0.3, 0.4, ¿sí? Un 0.4% a una parte de esa entrada. ¿Para qué? Para que automáticamente estemos generando ganancias y nos permita asegurar un trade, que es lo que hablábamos hace rato, a break-even, o sea, poniendo en juego esta pequeña ganancia. Es decir, que tu entrada, si consideramos, si dejamos esa ganancia en juego, va a estar tu entrada un 0.4 más abajo. ¿Sí? Te quedaría una entrada ahí. O sea, tu entrada real va a seguir siendo ahí, pero podés poner tu stop loss en los 9.137 y lo que vas a estar haciendo en realidad es asegurando a break-even. ¿Por qué? Porque si te lo toca, perdés lo mismo que ganaste acá. Entonces, saldrías hecho. Y eso, o sea, ese movimiento debería ser ya cuando vemos que hizo la liquidación y ya empezó a subir a este nivel de precio nuevamente, a este ranguito en el que viene. Ya ahí, tac, ponemos el stop loss y aseguramos como si fuera un stop a break-even. Entonces eso nos va a dar un poco de margen si queremos asegurar el stop a break-even. Ahora, si decimos, bueno, no quiero asegurar, listo, hago una entrada normal, ¿sí? Y lo espero con mi stop loss ahí, y bueno, si me lo termina tocando porque antes de subir quiere barrerse este pool de acá abajo, bueno, asumo pérdida.
pero por delante también tengo un muy buen trade si voy a ir a apuntar hasta los 9.500. Es un risk reward bastante razonable, o sea, que vale la pena. Ahora, si no nos llega a tocar la entrada, o no queremos tomar todavía una posición acá porque, o sea, literalmente en el medio hasta que se acerque este pool pueden pasar muchas cosas, deberíamos esperar que el precio tiene un primer mechazo, seguramente se va a frenar en ese primer mechazo a esta altura, ¿sí? Por cómo viene en esta zona hay justo $5 sin liquidez. Tal vez el reject no es grande y siga subiendo, ¿sí? En la siguiente subida, acá ya tiene pools bastante grandes, son, mirá, mayores a 40 ya acá. Sí, mayores a 60, sí. Sí, es probable, o sea que una vez que se frene acá, ya la siguiente vela es una vela grande que se aproxime ya tocando el siguiente pool. Es probable que pueda pasar eso, para darle una o dos velas de retroceso y terminar de barrerse este pool. Entonces, al tener un pool tan grande acá en el medio, donde supuestamente tiene que lateralizar, puede lateralizar, pero es más probable que lo termine barriendo de un solo mechazo este pool. Entonces, también se pone difícil a la hora de buscar una entrada acá, por lo menos al límite. Lo que se puede hacer es, una vez que entró a este pool, se lo barrió, retrocedió y está entrando a este siguiente pool, ahí buscar la entrada, ¿sí? En ese retroceso. Entonces, sabemos que ya acá hay un pool jugoso, ¿sí? Que tal vez no nos va a dar tiempo de un retroceso, ni de buscar 100x en contra antes, ni de volver a un rango. Entonces, si se está metiendo de vuelta, si se está metiendo ya a este pool, buscar la entrada en esta liquidación, que la puede hacer con una sola vela, ya podemos tener hasta un take profit parcial, pero no, teniendo tanta liquidez arriba, tal vez algo muy poco. Por ejemplo, si terminás entrando a market acá, porque no te está dando posibilidades y ves que el order book le meten buy y no hace ni un retroceso, ni de $1, bueno, compensa tu entrada a market con un take profit parcial acá, entonces cerrás, por decir, el 20%. Entonces ya ese 20% te generó las ganancias suficientes para cubrir esa entrada en market. Y seguís con una buena entrada, un buen precio de entrada, y el precio con toda la proyección ya a barrerse este pool. A ver, no quita de que de lo que estoy diciendo pase todo lo contrario y el precio empieza a subir así muy lentamente porque están comprando, hay una demanda real y dejan de que el precio siga subiendo naturalmente. Puede pasar eso. Y bueno, acá el take profit. A ver, hagamos otro escenario. Si vemos que se barrió, no pude entrar acá, ya el mechazo fue muy rápido, o no la vi clara para entrar acá, no me convenció, y vemos que el precio se frena acá y hace un retroceso, ahí ya busco entrada, por lo menos una entrada parcial, esperando a que si ranguea un poco más, busco mi siguiente entrada en un pulsito de 100x rápido, y la confirmación ya si se vuelve a acercar, le hago un reentry nuevamente si ya lo veo acercándose al pool. Porque esto ya tiene demasiada liquidez, miren, más de 100 millones. Y esta parte en rojo, 160 millones. La liquidación de este pool seguramente va a ser muy fuerte. Entonces tal vez
una reentrada acá ni siquiera nos dé tiempo, salvo que la tengamos seteada a marca. Obviamente siempre intentemos entrar al límite, ¿no? Lo que hablábamos de los fees que no nos coman. Bueno, los take profit están muy sencillos, ¿no? 9.590 tranquilamente. De hecho, puede empezar desde acá, desde la zona con más liquidez, pero si ustedes se ponen a analizar, estos amarillos también son jugosísimos. Es más de 130 millones estos pools. O sea, esto se lo barre sí o sí. En 1 o 2 intentos, pero se lo barre. Entonces puedes tener 9.590, el resto del take profit 9.660 aproximadamente. Acá yo sí ya esperaría un pequeño reject, ¿sí? Por lo menos pequeño. Entonces, para el que está armando una posición de un Jedi, puedes tener una entrada parcial acá, para que quiero ver cómo está el resto. Sí, puedes tener una entrada parcial acá y una entrada parcial acá. Porque esto ya es como otro pool que se está formando, ¿no? O sea, ven la continuidad. Entonces, tu stop loss estaría en el comienzo de ese nuevo pool. Entonces, una entrada parcial acá, otra acá, más o menos te quedaría ahí. ¿Sí? Siempre la segunda con más capital para que te quedes cerca de la segunda y asegures. Y puedes darle ahí, stop loss ya en el comienzo del siguiente pool, que seguramente cuando empieza a subir, todos estos huecos que ven acá, de pools, esto está filtrado por mayores a 20, ¿no? Sí, mayores a 10. A ver, ¿cómo está mayores a 20? Sí. Todos estos huecos se te van a ir llenando de mucha liquidez. Entonces tal vez tu stop loss que al principio era ahí, termina siendo acá, ya cuando está arrancando este pool, dándole un pequeño margen para que si hay una mecha, le dé un pequeño beso al pool, se barra un poquito y se regresa. Entonces ahí ya tendrías, se hace un primer mechazo, acá tenés tu primera entrada, y hace un retroceso, ahí ya puedes hacer un take profit parcial, ¿sí? Entonces si tenías acá, por ejemplo, una entrada de 10 y otra de 20 acá, 20.000 contratos, ¿sí? En este de 10, ya en ese retroceso puedes asegurar unos 5.000, entonces tu entrada ponderada la mejoras aún más, se acerca más a tu segunda entrada y ya tomaste una parte de la ganancia, o sea, ya estás en ganancia. Y lo que quiero ver es cómo están los pools de 10X. Ajá. Bueno, lo que le sigue es mucha liquidez de 10X. Entonces sí o sí con stop loss, porque si ya se mete acá, es probable que se termine barriendo. Estos pools tienen mucho de 25X, ¿no? Si lo ven, arriba a la derecha. Ya tiene algo de 10X, pero acá principalmente es todo 10X. Ahí lo ven. Entonces, cuando ven este tipo de escenarios donde las 10X, que hay mucha liquidez, están pegadas a los últimos pools de 25X, tienes alta probabilidad de que si se mete este pool de 25X, barra todo, incluso las 10X, hasta los 10.000 y pico. Uy, sería un contra Jedi, pero hermosísimo. Entonces, si lo agarran en contra Jedi desde abajo, nunca cierren el 100%. Porque pueden ver tranquilamente un escenario así, con una vela gigantesca que se va barriendo todo, o lo va haciendo así escalonadamente porque le están dando bye, 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 bye. Y es una subida prácticamente natural con mechazos en el medio, así está apresurándose para sacarlo, la liquidez. Viendo un poco, a ver, en el big picture, estamos diciendo que llegaría 9.600. ¿Sí? 9.600. Ah, y miren
hasta dónde más o menos, o sea, por lo menos el primer movimiento, ¿no? Si se barre ese pool de 9.550, 9.600 llegaría, ¿sí? Más o menos acá. Lo cual no es nada descabellado, digamos. ¿Sí? Sería terminar de barrer las 25X que se formó durante todo este rango que se vino realizando. Porque acá en esta vela barrió una parte, ¿no?, de las 25X. La primera parte. Quedó bastante, que es lo que estamos viendo ahora, que es lo que barrería después. Ahora, si le meten después hasta las 10X, ya llegaría hasta los 10.300 más o menos, como veíamos, que hay liquidez hasta arriba. Pero bueno, así más o menos se van analizando el escenario, ¿no? Se van imaginando cómo se debería comportar el precio y que un poco esa imaginación es en base a la experiencia de gráfica que uno va viendo, cómo va liquidando siempre los pools. Entonces, cuando el precio se empieza a acercar, no te agarra tan desprevenido y ya sabes más o menos qué es lo que puede pasar. Tenés pensado más o menos tu entrada. Iván. Sí. Casi no escuché casi la mitad de la explicación porque se me había ido el internet. Después te lo subo grabado. Sí, llegué tarde, ya estabas muy adelantado. Ya iba por los 9.600, que ni siquiera yo lo consigo aún. Pero, ¿qué te iba a comentar? Por lo menos en este momento, los muchachos están hablando, Daniel, que está por ahí, para hacer una entrada parcial, por lo menos en el rango inferior, no sé si lo estás viendo. Eso fue justo antes de esa caidita. O sea, si uno entra ahí, tienes que mentalizarte cómo lo operarías tú. Operas a 50X, que es hasta 9.380, o ya si te enfocas en un trade más largo. ¿Cuál es más certero? ¿Cuál es más seguro? Mirá. Y si esa entrada parcial que hablábamos ahí es lógica en cierto modo. No lo sé. Ok. Está buena la pregunta. Si vos ya empezás a posicionarte en un contra Jedi, por ejemplo, que no vas a operar, no estás todavía viendo este escenario, ¿no? Que va por este pool. Pero sí decís, che, yo quiero agarrar este pool de 50X. ¿Sí? Y empezás a armar tu contra Jedi. A ver, cuando se está aproximando a tu take profit, no hagas un take profit completo, porque sabes que ahí, y ya lo vas a estar viendo mucho más claro porque el precio se acercó, ya, no sé, si estabas con zoom en la gráfica y no te percataste de ese pool de arriba, ya cuando lo veas cerca vas a decir, che, tengo mucha liquidez, incluso se te formó más liquidez mientras iba subiendo el precio. Entonces, tal vez si vos tenías un take profit acá del 80% para dejar correr, tal vez viendo este posible escenario y que ya venís en una posición buena, si es que venís de los 9.200 o lo agarraste recién en los 9.300 o después de que liquidó hizo un retroceso. Si ya venís en una buena posición, que te da margen para poner un stop loss por arriba del precio de entrada, tal vez en vez del 80% decís, tomo el 50 únicamente. Tomo el 50 y encima busco hacerle una reentrada. ¿Sí? Que tu reentrada va a ser cuando te lo confirme. Porque tal vez haces un mechazo 50, que tomaste el 50% de tu posición y se regresa. Entonces, se regresa fuertemente, entonces tal vez el 50 restante decís, bueno, termino tomando ese 50, el 30%, que era tu plan inicial, asegurar el 80 y dejar solamente un 20%, cuando hago un retesteo casi de ese último máximo por acá, los 9.420. ¿Sí? Ahora, si el precio te tomó esos 50 y rangueó ya cerca de este pool, ¿sí? Todavía no te está confirmando que va a ir por este pool, pero te está diciendo sí, hay muchas chances porque el precio se está manteniendo incluso cerquita de ese pool. Tu confirmación, ¿dónde va a estar? Lo que decimos siempre,
cuando ya se empieza a acercar fuertemente al pool. Por lo menos acercarse al último máximo que hizo, o si la mecha quedó ahí y empezó a ranguear y tu último máximo, no tenés último máximo, digamos, ya estás en máximos, cuando ves que se va acercando a ese pool, ahí recién va a ser tu confirmación de que definitivamente va por este pool de acá. Entonces, ahí le haces una reentrada, ¿sí? Buscando la continuidad de todo ese long, aprovechar todo ese long desde que lo tomaste abajo. Muchas veces eso te puede joder la posición, hacer una reentrada, porque lo que terminas es haciendo, acercando tu precio de entrada, perdiendo ganancia de la cual venías teniendo si es que lo cerrás después a break-even. Entonces tienen que estar muy bien pensadas esas reentradas. Por ahí no con la misma cantidad de capital, un poco menos de capital, que siempre te quede bien distanciado tu precio de entrada. Pensando, digamos, todos los posibles escenarios. ¿Dónde cerrarías esta reentrada que hiciste si es que el precio se te regresa? ¿Cerrarías toda tu posición o cerrarías únicamente estos contratos con los que estuviste acá? Entonces hay que plantearse todos los escenarios posibles. No sé si quedó claro, Marcos. No, estaba pensándolo. Porque, claro, yo tengo el mapa de calor y yo estaba enfocándome en la 50X, que era hasta 9.380, 400, por ahí. Sí. Ahí llegaba. De hecho, ¿cómo se llama? Yo hubiera puesto un take profit parcial en 9.350, a la mitad del pool, y lo otro sí lo podía dejar correr un 70%, era cerrado. Es que no está mal, porque, a ver, no está mal que vos tengas por lo menos un take profit parcial acá. Si vos estás entrando acá en el rango y sabés que, mira, acá por lo menos hay un hueco de liquidez, digamos, que tal vez es probable que veas un mechazo y retroceda el precio, que no te va a estar confirmando que el precio va a seguir subiendo, sino que se puede tranquilamente regresar al rango, y si se regresa al rango, perdiste un trade. O sea, porque está volviendo el precio a tu precio de entrada. Entonces no está mal ir haciendo take profit parciales y hacer uno acá, otro acá y otro en el resto del pool. No está mal pensado. Sí, o sea, siempre consideren algo. Cuando toman una buena entrada, tienen que ir pensando dónde van a asegurar ganancias, porque si el precio se regresa al precio de entrada, prácticamente perdieron un trade. No perdieron ganancias, pero sí perdieron de ganar un trade. Entonces, nunca está de más ir tomando ganancias parcialmente. No se aflijan, digamos, si toman un 50% acá y después el precio sigue subiendo y dicen, uy, pucha, yo cerré ya un 50%. No se aflijan, o sea, aseguraron ganancias. Yo creo que mejor pájaro en mano que 100 volando, así que. ¿Se puede poner en vez de take profit stop limit y subiendo, por ejemplo? ¿Es lo mismo un stop limit que un take profit? Stop limit. En el precio de entrada, dejar el precio de entrada y ponerle, si subió, no sé, claro, $100 a $50, poner un stop limit de un porcentaje para asegurar ese porcentaje. Tienes ese, ¿no? Sí, casi tengo. Amigo, ¿qué hace? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que te arriesgas con tu stop limit es que el precio baje, toque tu order price, pero no toque tu limit price. O sea, que no se regrese para sacarte. Que vaya muy fuerte y no, como me pasa muchas veces. Claro, que sí. Te arriesgas a eso. Entonces, no, yo en esos casos pongo directamente un take profit y lo dejo definido.
Yo normalmente a mis trades los armo así, como acabamos de ensayarlo, lo dejo todo preparado. O sea, ya sé más o menos en qué nivel de precio voy a entrar, dónde va a estar mi take profit, mi stop loss, y lo dejo todo seteado y me lleno de alarmas. Entonces, si el precio se está acercando, me empieza a sonar la alarma y ya voy viendo cómo se va acercando. Ah, lo viene haciendo escalonadamente, a poquito, listo. Tal vez saco este take profit de acá y lo dejo acá. No sé, venía acá, ¿no? Acá había una separación con pulso. Lo aumento acá. ¿Por qué? Porque lo vienen subiendo escalonadamente, es decir, que lo están dejando subir. No está desesperado por tirar el mechazo a liquidar. Entonces, siempre voy planteando los escenarios, pero yo ya dejo algo estandarizado de lo que tengo planeado para mi trade. En el medio sí modifico muchas cosas, en base a cómo veo que avance el precio. Y después tenemos el escenario opuesto. Que, a ver, me bancan un segundo, voy al baño y de paso opinen entre ustedes, discútanlo un poco. Ahí van. Quedamos todos boquiabiertos. No sé si les pasó más de uno, pero cada vez que quiero operar Falcon en Jedi, siempre, por lo general, me lo barren. Muchachos, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo estaba operando los pools de 100X con respecto a la pregunta que hicieron de Falcon. Y definitivamente concuerdo, no, ni siquiera lo utilizo cuando opero los pools de 100X, que son los que normalmente van rankeando la gráfica, ¿no? He notado que, bueno, antes de que liquiden 50, 25, cualquier otro X, el 100X lo liquida constantemente arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y es lo que estaba operando y definitivamente ahí Falcon no funciona. Ni siquiera lo observo porque siempre va atrasado. Y bueno, la pregunta fue fantástica porque dio una respuesta efectiva que yo decía, coño, aquí hay algún tipo de atraso, error, es muy corto el movimiento y Falcon no lo registra y efectivo. No sirve. Sin embargo, estoy tratando de operar entre el límite de 100 y 50X, donde viene justo el cambio, con pool de 10 millones en adelante, a veces 5 un poquitico, y las entradas han funcionado, más que todo Jedi. Contra Jedi también, pero depende de la liquidez que tenga arriba. Pero excelente, estos pools son una bendición. Tienes que tener cuidado, man, porque o sea, muchas veces no sé si te has pillado que da 2, 3 acercamientos a un pool de 100X, de hecho, y liquida al lado contrario. Efectivo. Y ahí te puede agarrar mal parado. Entonces, ahí Falcon sí juega. Ahí Falcon en el rangueo, en esas 4 o 5 horas que pasa el precio estático, ¿a dónde operaste high frequency? Ahí es donde tú dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Obviamente, lo más lógico, lo más seguro es operar contra Jedi. Los Jedi de 100X son muy, muy peligrosos. Tienen un reject muy pequeñito. Entonces, estate atento con eso. Sí, efectivo. Con respecto a Falcon me refiero cuando se está observando justo en el movimiento, pegado en la gráfica, pues, que baja y sube, pero definitivamente sí tiene usabilidad cuando hablamos del rangueo. ¿Por qué? Porque te dice dónde está ubicado, cuando uno ve el histórico, pues. Ahí definitivamente sí tiene un buen uso porque estás viendo los bots, dónde están entrando y saliendo, y más o menos, bueno, si me rompe esta resistencia, este soporte de bot donde está operando, ya uno prende la alarma. Ahí sí es definitivamente, como lo dices tú, por lo menos en mi caso, de bastante uso como referencia. Pero en el momento del mismo movimiento va atrasado porque el movimiento es muy violento. Es tan rápido a veces que lanza el mechazo y Falcon definitivamente lo registra, pero el mechazo ya pasó. Inclusive ya hizo el rejet. Igual para ese tipo de trades es bueno.
los Pocobot. Los usan y, oye, es burda de útil, en serio. Por lo menos cuando te rompe un Pocobot es muy probable que esté alcanzando nuevos máximos o nuevos mínimos, va a rankear por ese área de precio, y tú ya sabes lo que está pasando dentro del Pocobot. Si está yendo hacia abajo o hacia arriba, puedes darte una idea y ahí se te da la entrada. Por lo menos si es contra Jedi, como lo quieras operar, pues. Pero es un burro útil, de verdad. Por lo menos yo estoy pegado porque es que lo he intentado ya con todos los X. Y el que ha sido más efectivo es con el tema de los 100X, por lo menos en mi caso, no ha sido efectivo. Primero porque son trades rápidos, no son de tantos días, de repente te puede durar más de un día, porque a veces queda pegado demasiado el precio y te deja la entrada y pegada. Pero lo normal es que te liquida el pool de 100X y retrocede. Te liquida el pool de 100X y retrocede. Por supuesto, puede haber liquidez arriba bastante, de 50X, unos cuantos millones, inclusive 20, 30 millones. Pero el de 100X, si él, por ejemplo, he notado, liquida en long a todos los shorters, arriba, pam, y se formó liquidez abajo, hizo una verdadera liquidez de 10, 12 millones, 15 millones, va a ir por él. Por ejemplo, este de ahorita mismo, que estamos viendo, en 9.000, el que él marcó, Iván marcó, el de los 9.166. Mira, estoy casi seguro que lo que está es rangueando para alimentarlo, y tengo la entrada ahí, precisamente, a 100X. Solo es que ahí, es lo que te digo, por lo menos sabes que hago, subir, porque yo también hago muchos movimientos de $20, $30. Agarra el Pocobot y lo mides. Ya tú sabes que, bueno, más o menos el rango de liquidación de 100X es 0.55 aproximado. Ajá. Entonces tú ves dónde está rangueando, dónde se está formando liquidez. Y bueno, ve como dice Iván, que eso es burda útil también, de la historia, cómo se va formando el pool. Y ahí te da una idea más clara. Esa es bastante útil. Por lo menos yo me puse observando en TradingView la gráfica a una hora. Y ya es como una historia, pues observarlo. Voy observando la gráfica de TradingView y voy viendo los pools de liquidación en la plataforma de nosotros. Y efectivo, o sea, la propia Pac-Man, pues va comiendo, le da alimento, va y liquida, le da alimento, y cuando observas la gráfica a una hora, pues el rangueo más que todo está ubicado durante 5 o 6 días en movimientos de 100, 150 dólares, liquidando a los 100X arriba, 100X abajo. Entonces, más o menos esa es la que estoy viendo ahorita. Yo pensé, no sé si lo vaya a hacer ya, porque lo puedo hacer con un mechacito que está cerquita, que iba a subir, como había dicho Critipio ayer, hasta los 9.300, 9.306, y va a bajar. ¿Por qué? Porque no creo, partiendo del tema que estoy diciendo de los 100X, que lo vaya a dejar pagando, porque es que creo que, bueno, hay mucho dinero ahí, son los apalancados por los de 25 es por 4, pues, y veo que siempre los caza. De igual forma, bueno, eso es una que estoy probando, que me está funcionando hasta ahora. Está bien, lo importante es eso, man, que te sirva, pero atento con todo eso, por lo menos con lo que te comenté de los rejects, porque si operas mucho Jedi, los Jedi son ricos porque 10 minutos y ya ganaste, fino, pero mosca, porque a veces te deja pagando ahí, o aunque sea date cuenta y reacciona rápido y salte a break-even, pues, aunque sea, por si no te convence, pues, hay veces que no te convence y tú dices, marico, voy a cerrar break-even porque esta vaina no me convence, pues, y listo. Y es mejor salir y te ganaste lo fijo, aunque sea, que tener una posición ahí -3, -5, -10, que no era necesario. Sí, definitivamente. Ayer agarré la liquidación del 9.089 en 3, y en los nervios me mataron y salí en 9.204. Pero y he podido salir más arriba, por lo menos ahorita hasta 9.000, ha subido hasta 9.270. Pero el nerviosismo también de sacar el profit rápido. Hubo un compañero por ahí que salió en 9.340 o 240, salió súper bien. Él la vio mejor que yo, el punto de salida. Yo esperaba un doble kill, que iba a subir más rápido. Sin embargo, bueno, nada, aprendiendo y también bajando la avaricia, que creo que es el tema principal aquí, asegurar los profits, por lo menos conmigo. Y por lo menos o
sea, esto es algo que me ha funcionado. Al principio era todo atoradito y metía mucho capital entre comillas, ¿no? Y ahorita no. Yo digo, mira, para Jedi voy a poner el 30% de mi capital. Para contra Jedi sí puedo lanzarme el 60% de mi cuenta. Ahí, porque yo sé que voy con el movimiento. Pero los Jedi son en contra. Entonces, por eso es que en la guía, el pool de liquidez, los Jedi de 100X son el movimiento más difícil de agarrar. Los Jedi son muy cortos, 10, 15 dólares. Entonces tienes que estar activo, se te da tu orden, saliste, ganaste y chao. Y no te da muy mala vida. Trabajo como tú, contra Jedi. Sin embargo, partiendo de que arriba tenemos 900 y pico millones en 9.500, 9.600, no me atrevo a lanzar un contra Jedi si no estoy esperando la entrada abajo, pues. Pero definitivamente contra Jedi es más seguro, mucho más seguro. Mientras uno, por lo menos en mi caso, mientras pueda manejar la ansiedad, saber el momento de entrada. Porque atrapa uno una lateralización de esa de 8 o 10 horas, que es para morirse. ¿Verdad que sí? Que no sabes para dónde va, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Bueno, que ahí se ve el poco volumen, no hay volatilidad, todas las velas planas. Mira la cantidad de velas planas que hay. Sí, efectivo, así mismo es. A ver, la ventaja de un contra Jedi es que te permite tener después una entrada intradía o intrasemana, digamos, dejarla a favor del movimiento si es que el precio se va. Entonces, quedás en una posición muy cómoda. Pero bueno, es difícil de agarrarlo, digamos. Pero bueno, a ver, en definitiva, lo que se puede hacer es intentar, y si te saque el stop loss, asumirlo, pero sabés que vas por un porcentaje demasiado elevado para asumir 2 o 3 pérdidas en el medio, ¿no? O sea, si decidís desde ahora ir por este pool de 9.500 y decís, lo voy a intentar 2 o 3 veces que me saque el stop loss, no importa. Y tal vez 2 o 3 veces te termina cubriendo, si cerrás, ¿no? Estamos, no sé, supongamos que le das de un 1%, ¿sí? A tu stop loss. Y vos estás buscando, ¿no?, la entrada por acá, por esta zona de rango. Y vos te vas a ir hasta los 9.600, ¿sí? Fíjate tu risk reward, te permite perder hasta los 9.600, ¿no? Te permite perder 3 veces tranquilamente y te queda 1.68% de ganancia aún, donde tenés una entrada muy favorable con proyección todavía a los siguientes pools, ¿no? Entonces, también jugar un poco con eso, cada uno ya eso es gestión plena de capital, de cuántas veces va a buscar una determinada entrada si cree que va a ir por ese pool en un contra Jedi. Ok. Iván, pregunta seria, tú que eres experto. Yo creo que... Que tú que eres experto. Ah, sí. ¿De verdad lo ves en 9.600? En serio. Porque yo estoy pensando de verdad agarrar short desde 9.400. No, ahora no lo veo en 9.600. Ahora sí como está. Ahora, si toca este pulsito, sí. Los 9.400, si lo toca y hace un par de velas acá, empieza a ranguearse, sí, ya lo veo allá arriba. Fíjate que ahora el escenario, si te vas para abajo, tenés una liquidez impresionante acá abajo. 25 y 10X. Lo estaba revisando recién. Impresionante. O sea, acá yo lo esperaría con un Jedi. Buscaría una entrada en contra Jedi después de que haga la primera aproximación. Mirá, si le das... Ahí estamos 100, 50 y 25. Pero fíjate cómo cambia si le das 10X. O sea, esto puede ser una catástrofe para abajo, tranquilamente. Hasta los 8.000. Un pool de 200 millones. 200 y pico. Mira, hasta acá. Bueno, esta entrada, por ejemplo, acá puedes agarrar
Acá puedes agarrar un lindo Jedi, ¿sí? Con un stop loss por acá más o menos, en el comienzo de este siguiente pull. Y si no, por acá, por esta zona. Como estos son todos 10X, ¿sí? Mira, 170 millones de 10X tenés a esta altura más o menos. Normalmente los 10X no termina siempre llegando hasta el hasta el fondo del pool. Entonces ya empezaría con una entrada ponderada medio desde acá, con un stop loss por esta zona, los 9100. Si agarras una entrada acá, de esos que tienen un mechazo que se regresa 3-4% hacia arriba, que hacen una posición en long tremenda, digamos. Demasiado cómoda, digamos. Que los pools de abajo yo los suelo agarrar más como Jedi, que como contra Jedi. Se me es más fácil, por lo menos por mi visión. Eso es un detallito. Los shorts se dan muchísimo más rápido que los longos. Ah, sí, O sea, sí. no, muchísimo más rápido. A tomar en cuenta. Todos tenemos esa mentalidad bullish, ¿sabes? Pero ser bearish también es bastante bueno. Sí, y otra cosa, cuando cae, la volatilidad de la misma vela es muchísimo más grande. Es decir, por ejemplo, a ver que se pongan los pulls. Ahí está. Si vemos que cae acá, ¿sí? Y ya se empieza a meter en mucha liquidez, van a ver que la vela empieza a hacer esto. Todo este movimiento con el precio. Pac, 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 pac. Es decir, que si vos estás entrando, por ejemplo, acá, con un contra Jedi, ¿sí? Y decís, uy, bajó el precio, ya lo ves por acá, y querés asegurar con un stop loss a break-even, asegurando ya un poquito de ganancia, por ejemplo, o que asegurar los fees, te lo puede tocar tranquilamente. Hace esto la vela. Pero te digo, pues ya me pasó muchísimas veces. Entonces le tenés que dar un poco más de margen de recorrido para recién asegurar a break-even. No así las velas alcistas. No tiene tanta volatilidad. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? ¿Duda? ¿Sugerencia? ¿Comentario? No, a ver. No, gracias, man. Yo estoy bastante contento. No sé por qué nadie habla, parece una clase privada. Que sí, de los únicos que hablan. Iván, excelente explicación. Las dudas van a seguir saliendo en el camino, pero hasta ahora yo estoy satisfecho con la explicación. De verdad que sí, bastante clara. Gracias, Rafa. Gracias, qué bueno. Por supuesto, vayan anotando esas dudas que vayan surgiendo, los vamos viendo. Por ahí, bueno, todos los escenarios posibles que a usted les genere duda, no hay problema que lo vayan anotando, nos vamos a esa fecha y los vamos viendo a ver para entender qué pasó. Perfecto. Así que bueno. También en trading vivo así de los pulses mucho más cómodo por ahí. Sí, sí. Prontamente ya están trabajando ahí los muchachos para habilitárselo a ustedes. Así que bueno, apenas estén. Obviamente. Gracias, querido. Bueno, apura eso, Iván. Gracias, Iván. Rodri, bueno, la vamos cortando acá si no queda muy largo. Después el video para subirlo para el resto de los muchachos. Dale, querido, abrazo. Así que bueno, muchachos, un placer, como siempre, estar con ustedes en un Zoom. Dale, vamos a empezar a llamar esto martes con Iván. ¿Oíste? ¿Fue el martes anterior también? Sí, bueno, sí. Los martes con coincidido. Listo. Podemos dejar ahí siempre los martes. Todos los martes. Sí. Ya vamos a empezar a poner quién trae facturas, quién trae la torta. Esa es mi especialidad, no hay problema. Sí. Claro. La facturita. Sí, ahí algunas comidas regionales ahí de Colombia, Venezuela, que son muy buenas, unas arepas. Esas cosas. No, a mí así me asadito, che. Un sándwich de Mila.
Espectacular, eso sí sería. Se ve que hay hambre, Sí, ya empieza a picarle el bagre, como le decimos acá. No sabes lo importante que es la milanesa hasta que te vas de Argentina. En serio, de verdad. Milanesa va con todo a cualquier hora. Están locos, hay restaurantes y que de Mila, ¿no? Le llaman la milanesa, se llaman así y tal. Te quieren quitar $20, $15 por una milanesa. Claro. Y yo vi una vez con en Argentina una milanesa. No sé de dónde coño me sacaron ese pollo, pero fácil pesaba más de medio kilo. Fácil, estaba hablando. Rolo de bicha. Bueno, amigos, estamos hablando entonces por la comunidad. Cualquier cosa me escriben, no hay ningún problema. Vale. Gracias, Vaya, hermano. Hasta luego, muchachos. Cuídate. Un abrazo. Éxito en eso. Vamos, a sacar profit. Vale. Chao. Chao. Adiós.